Reciban un saludo fraternal y sean bienvenidos a este subcanal, La Espada del Espíritu. Hoy continuamos estudiando el texto que se encuentra en Santiago, capítulo 2. Vamos a estudiar solamente el versículo 18, continuando con la relación que existe entre la fe y las obras. Este texto nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este texto, para estudiar este texto debemos recordar dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que Santiago está escribiendo como si tuviera el interlocutor allí, es decir, si estuviera algún miembro de la iglesia allí presente que le estuviera formulando preguntas y él se dedica a responderle. Lo otro que hay que recordar es que esto es una epístola general. Esto quiere decir que no está dirigida a ninguna comunidad cristiana en especial, sino que está siendo dirigida a todos aquellos que han sido dispersos, todos aquellos cristianos que han sido dispersos por causa de la persecución de la que eran objeto en el tiempo en que esta carta es escrita. Entonces, bajo este orden de ideas, probablemente algunos hermanos que viajaban a la ciudad de Jerusalén, donde Santiago estaba establecido como anciano, le llevaban noticias del comportamiento de algunos hermanos y debería ser necesariamente un testimonio de personas serias, de personas cuya palabra valía para que Santiago los tuviera en cuenta. Y tal vez este mismo comportamiento lo vería Santiago también dentro de la congregación que él estaba dirigiendo. Entonces, en este sentido, cualquier persona que haya sido pastor o anciano podría entender la frase, pero alguno dirá, porque a veces dentro de las congregaciones, con el respeto que los miembros merecen, no todos tienen el mismo nivel de madurez. Y por otro lado, también se puede afirmar que muchas personas dicen o manifiestan especulaciones sin sentido, sin informarse bien, sin una base bíblica bien fundamentada. Entonces, cualquiera que haya participado en el liderazgo de la iglesia puede entender esta frase, pero alguno dirá. Y Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está manifestando en este texto que no es posible que exista una fe separada de las obras, porque la fe es una cualidad que se lleva en el corazón y por sí sola no puede ser manifiesta a menos que se puedan realizar acciones que hagan visible la fe. Entonces la fe se hace visible por medio de las acciones. De la misma manera que una persona dice que tiene un don, pero si no lo ejecuta, no se puede comprobar si es cierto que esta persona tiene un don. Alguna persona puede decir, eh, yo tengo el don para cantar, yo canto bien entonado, bien afinado y manejo los tiempos. Eso
Si la persona no canta para que alguno la escuche, y especialmente si éste sabe de música y puede dar buena fe de lo que está diciendo la persona, ese don no puede ser visible. De la misma manera, la fe no puede ser visible si no se es manifestada a través de las obras. Entonces, Santiago le pone un desafío muy difícil o sí, podría decirse un desafío difícil, incluso podría tildarse de mordaz porque es un discurso fuerte, un discurso punzante, un desafío bastante punzante, diciéndole, muéstrame tu fe sin tus obras, o sea, si puedes hacerlo, entonces hazlo. Y digo que el desafío es bastante difícil porque la persona que se atreva a demostrar que tiene fe sin obras, no solamente no podrá demostrarlo, sino que en el intento quedará en ridículo. Es como cuando estamos seguros de unos fundamentos bíblicos y cuando tratamos de demostrar estos argumentos pasamos por la vergüenza de que no tenemos razón y nos sentimos incapaces de sostener nuestros pensamientos porque los argumentos que expresamos carecen de un fundamento sólido. Entonces, esta acción de Santiago nos recuerda también la actitud o lo que manejaba Jesucristo en sus discursos, invitando siempre a sus oyentes a la responsabilidad. Vamos a leer un texto donde el Señor Jesucristo habla, que se encuentra en Mateo 7:21. Vamos a leer hasta el versículo 23. Este texto nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, el texto de Santiago no se trata de contraponer la fe frente a las obras, no es una competencia de la fe contra las obras, sino de una relación estrecha de la fe y las obras. Es decir, no se puede decir que se tiene fe si no se demuestra a través de las obras. Y las obras son carentes de sentido si no son procedentes de la fe. Por ejemplo, en este texto, la palabra Señor, como aparece en la Biblia y como era interpretada en tiempos de Jesús o en tiempos en que fue escrita la carta por Santiago, era un concepto muy particular o diferente al que se tiene hoy en día. Hoy le decimos Señor al conductor del bus, al que administra un supermercado, le decimos Señor al vendedor de verduras sin ánimos de discriminar a nadie, ¿no? Pero en aquellos tiempos era una palabra eh, que era usada por un esclavo que se dirigía a su amo, era una palabra de respeto y de reconocimiento de cierta autoridad, una palabra
que usaba una persona cuando se iba a dirigir a un alto gobernante. Entonces Jesús está diciendo que no todo el que le dice Señor entrará en el reino de los cielos, porque de nada sirve llamarle Señor si no nos dirigimos a Él con la sumisión que un esclavo se dirigía a su amo, o con el respeto, teniendo en cuenta la dignidad con la que o se dirigía una persona en aquellos tiempos a un alto gobernante, a una persona prestante de la sociedad. Entonces dice que muchas personas manifestarán que hicieron obras. Mire esto, pero esas obras eran carentes de fe, porque Dios dice que aunque estuvieron tal vez dentro de una comunidad cristiana, Dios nunca los vio, Jesucristo no los conoció, porque sus obras eran carentes de fe. Es tan importante las obras que ayudan a demostrar la fe, y las obras en combinación perfecta con la fe van a ser muy útil para la salvación. Volvemos y decimos, las obras sin fe carecen de validez delante de los ojos de Dios. Pero la obra, para que pueda ser aprobada por Dios, debe proceder de la fe. Y la fe, para que pueda ser reconocida como genuina, verdadera, debe ser manifestada a través de las obras. Que Dios nos continúe bendiciendo, y espero que esto sea de mucho provecho para los oyentes.